Damos la bienvenida al biólogo Danilo Mejía. Él es parte de la Comisión de Gestión Ambiental de Cuenca, es también profesor universitario. Biólogo Mejía, muy buenos días. La necesidad de proteger a la naturaleza es un tema recurrente. En Cuenca hay preocupación por el agua, por especies amenazadas, por un cinturón verde que requiere la urbe para ser sustentable, pero que se ve permanentemente amenazada. En este fin de semana ha habido algunas advertencias que tienen que ver con el tema vial, que tienen que ver con el volcán Sangay. Siempre hay algún tipo de preocupación en esta urbe. Y la semana pasada también el clima estuvo un tanto impredecible, se confundió un día oscuro y nublado con acción del volcán Sangay. Se aclaró que era más bien un fenómeno termoquímico, un fenómeno ambiental que se lo denomina como convección térmica, el que había estado afectando a la ciudad de Cuenca. Lo cierto es que tuvimos días un tanto raros y bastante fríos. Quisiéramos conocer cómo se manejan las cosas desde la Comisión de Gestión Ambiental de Cuenca, cuando esta ciudad se encuentra también a las puertas de una consulta popular relacionada con el agua y la minería. Le damos la bienvenida. Buenos días, Gustavo. Buenos días, Rosana. Saludos a todos los radioescuchas. Gustavo, hacer una pequeña aclaración. Yo no trabajo en la Comisión de Gestión Ambiental. Yo soy docente universitario, represento a la Facultad de Ciencias Químicas. Más bien pertenezco al grupo de investigación Centro de Estudios Ambientales. Yo no pertenezco Centro de Estudios Ambientales, sí, perfectamente. Teníamos mal el dato, le pedimos disculpas. Aclarado esto, denos su punto de vista. No, tranquilo. Más bien, nosotros como Universidad de Cuenca y Centro de Estudios Ambientales hemos venido dando un seguimiento a este tema de la calidad del aire, ¿no? Nosotros nos dedicamos a temas de la química de la atmósfera, básicamente usando la teledetección, imágenes satelitales. Esta es mi experticia. Esto es en los últimos años venido trabajando en temas de investigación de cómo los efectos antrópicos de las actividades antrópicas de una forma cambiando la química de la atmósfera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos visto hoy en día, ¿no? Hoy en día hemos visto estos últimos días, a partir del 30 de octubre más o menos, que tenemos monitoreado, hemos visto un cambio en la estructura de la atmósfera, en la temperatura, o la gradiente térmica, que le llaman gradiente térmica vertical. ¿A qué se debe esto? O la inversión térmica, que le llamamos normalmente. Nosotros conocemos que la temperatura del aire, les voy a compartir una pantalla, tal vez, si es que puedo. Ya, más o menos, espero que estén observando. La inversión térmica es un fenómeno natural, entendámoslo eso. Normalmente ocurre en estados, ¿no? Puede ser en el invierno, normalmente sucede esto, o en momentos o en días que tenemos noches muy frías, despejadas, cielo despejado, es baja la temperatura de tal forma que el suelo se enfría más que la atmósfera. Eso quiere decir que el suelo está más frío, o sea, el aire que está cerca al suelo está más frío que el aire que encontramos en la parte superior. Entonces se genera una franja de aire cálido, ¿sí?, donde se retiene el aire frío, y eso impide que el aire pueda fluir o pueda dispersarse como normalmente sucede. Esto, al llegar en la mañana, es mucho más visible porque vemos concentraciones de algunos componentes o aerosoles, que les llamamos nosotros. Entre ellos encontramos partículas de PM2.5, PM10, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, que normalmente se pueden dispersar en días normales, no se pueden dispersar, sin embargo se quedan retenidos. Normalmente la temperatura del aire, mientras nosotros vamos subiendo, ¿sí?, hacia la troposfera, se va enfriando. En este caso se va calentando y se crea una franja caliente en esta zona. Entonces, sumémosle esto, los días que ha habido incendios forestales, si al haber incendios hay un mayor aporte o un cambio de temperatura en el suelo muy fuerte, sí, más las heladas, las noches frías que ha habido en estos días a partir del 30 de octubre más o menos, entonces genera una inversión térmica mucho más visible. Sí, normalmente esto sucede, pero más de estos factores de incendios hace que el aire se haya quedado de alguna forma
la atmósfera de la provincia en general, pero más allá de las fuentes de donde provienen, es contaminación ambiental en el aire de la ciudad de Cuenca. Claro, dentro de la inversión térmica quedan partículas, ¿no? de PM2.5, de PM10, dióxido de sulfuro, sobre todo por los incendios. Entonces, eso hace que los equipos, en este caso del EMOF, estén capturando el índice de calidad del aire esté elevado. Es por esta concentración que se queda retenida aquí, ¿no? Entonces, esto puede tardar algunos días en abrirse siempre y cuando las condiciones vayan cambiando, ¿no? Igual vamos a tener días muy cálidos, eso quiere decir que vamos a tener noches muy frías, que va a cambiar la temperatura y va a mantenerse. Sin embargo, hay que considerar que los incendios forestales de alguna forma han ido cambiando. Ahora, si es que seguimos teniendo incendios forestales y los vientos que vienen desde el este hacia la ciudad, obviamente nos van a aportar más de estos aerosoles en la atmósfera. ¿Cómo influye la lluvia con respecto a estas partículas sólidas que se mantienen en el aire? La lluvia podría ayudar, ¿no? En este caso, porque la lluvia, recordemos que nos es agua, básicamente, y ayuda a absorber estas partículas sedimentables. Es por eso que cuando nosotros vemos, cuando llueve, normalmente una ciudad muy contaminada, por lo general, se absorbe todas estas partículas finas y ayuda a que el aire sea un poco más limpio, más puro, ¿no? Entonces, de alguna forma ayudaría la lluvia a este fenómeno que es normal, pero viéndole ahorita cómo está un poco más concentrado, ayudaría a diseminar o a absorber estas partículas que están suspendidas en el aire, ¿no? Pues por eso que hay que continuar con las mascarillas, si bien es una norma ahorita por el tema de emergencia, hay que considerarlo ahora un poco más, ser más disciplinados en el tema, ¿no? Ahora también sería importante, biólogo, muy buenos días, un poco conocer cómo ha mejorado, si es que esto ha ocurrido, la calidad del aire en la época de pandemia, cuando estuvimos aislados, es decir, cuánto ha influido el hecho de que los buses no estén circulando, de que los carros particulares circulen con el pico y placa o a través del último dígito de la placa, cuánto esto realmente ha contribuido a mejorar la calidad del aire y hemos retomado de alguna manera las condiciones que teníamos antes de la pandemia en lo que tiene que ver a la calidad del aire, en la medida en la que las restricciones de movilidad sobre todo ya se eliminaron junto con el estado de excepción. Por supuesto, es una muy buena pregunta. Nosotros justo hicimos una investigación desde enero de 2020 a mayo de 2020, haciéndoles ciertas secuencias temporales para ir viendo, ¿no?, cómo fue incrementándose la restricción de la movilidad de alguna forma en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca, y cómo esto contribuyó a la disminución de los gases de efecto invernadero. Hubo una disminución muy fuerte, sobre todo en Quito, Guayaquil, Cuenca. Es más, los equipos de REMOV no estaban registrando, es más, PM2.5 por la baja movilidad de transporte público y privado que hubo. Entonces, esto ayudó básicamente a tener un mejor manejo de la calidad del aire, ¿no? Esto ayudó a tener un mejor control. Nosotros pudimos verificar desde marzo del 2020, digámoslo así, marzo, abril, mayo, pudimos ver cómo la calidad del aire de alguna forma fue mejorando. Claro que una vez que fue aumentando ya la movilidad, los parámetros han ido cambiando. Nosotros publicamos justo una investigación de ver cómo este caso, el efecto de COVID en el Ecuador, mejoró la calidad del aire en las ciudades de élite, digamos, ciudades que tienen mayor movilidad como Quito, Guayaquil y Cuenca, ¿no? Entonces, sí, realmente mejoró. Como les digo, el tema de incluso los equipos del EMOF no estuvieron registrando concentraciones de PM2.5, eso quiere decir que era muy, muy bajo, tan bajo que no pudo detectar el equipo, entonces realmente mejoró. Hoy en día, obviamente, hemos ido incrementando ya las concentraciones por la movilidad, pero Cuenca, comparar siendo baja las concentraciones, sin embargo, considerando estas inversiones térmicas que son fortuitas, no son problemas que a veces pueden pasar por temas ya antrópicos de las quemas, ¿no? Su opinión sobre la consulta popular
que se lo hará. Ahora se espera en el mes de febrero. La empresa Etapa, conjuntamente con Senagua y el Ministerio del Ambiente, se encuentran, entendemos, realizando trabajos técnicos para definir los límites de las denominadas cuencas hídricas, donde se encuentran los ríos Tomebamba, Yanuncay, Machangara, Tarqui y Norcay, estos páramos que tienen que ser protegidos. ¿Cuál es su opinión sobre la consulta y cómo se está tratando de llevar este proceso? La consulta es interesante, ¿no? Al fin se logró sacar la consulta después de varios intentos a través de la prefectura. Sin embargo, hay que considerar que, si no estoy mal, la consulta es aprobada con una condicionante, que los proyectos que ya están aprobados y tienen algún permiso ya de exploración y explotación deberán permanecer. Etapa, entiendo que ellos tienen un sistema muy bueno de monitoreo de las aguas, y sobre todo ellos tienen un proyecto muy chévere que se encarga de manejar de una manera adecuada el tema de las microcuencas, sobre todo de las partes altas y los páramos. Eso es importante, ellos conocen muy bien del área. Yo creo que al definir áreas que estén de recarga hídrica hacia la ciudad, está muy bien para poder delimitar. Tomemos en cuenta que este es un tema político, ¿no? Es un tema político que a veces la consulta popular va a ser muy gratificante y ayudará a definir, sobre todo a delimitar y a frenar la minería a gran escala. Y yo pensaría que toda la minería, yo creo que la minería artesanal ha hecho más daño de la que nosotros podemos medir. Nos recurremos y revisemos lo que ha pasado en CICIG estos días, Camilo Ponce Enríquez, qué es lo que está sucediendo. Una minería artesanal que no tiene permisos, no tiene una regulación, es más compleja poderle sancionar incluso, ¿no? Entonces, la consulta es muy valedera y muy importante para el tema del cantón y de la provincia, ¿no? Habrá, obviamente, personas que estén de acuerdo en una minería sustentable y que sea reguladora, pero hay que pensar ya a nivel de la calidad del ambiente, calidad del agua, qué es lo que va a suceder, ¿no? Sí, con respecto a lo que usted señalaba, que los proyectos mineros van a subsistir, los anteriores, esto merece de interpretaciones de carácter legal, no se verán afectados, me parece que dice esa decisión, pero en lo que ya se haya aprobado hasta que se dio esa decisión, no necesariamente a futuro, pues las empresas están obligadas a cumplir con nueva normativa ambiental, dependiendo de el punto hasta el cual va llegando el avance de esos proyectos mineros, y tienen que cumplir con la ley, las normas, los estudios ambientales, la socialización, etcétera, etcétera. No es que tienen luz verde. Por supuesto, Gustavo, ellos tendrán que seguir un proceso muy fuerte de regulación. Ahora, lo que sí preocupa es tener un Ministerio del Ambiente muy desarmado, digámoslo así. Recordemos los despidos que ha habido, guardaparques, técnicos. Entonces, sí es un problema el tener un Ministerio del Ambiente no con todas sus herramientas y con personal que pueda darle el alcance, revisar y a darle un seguimiento a todas las actividades que se vienen en futuro, ¿no? Entonces, yo pienso que y el día de ayer, incidentalmente, quisiéramos hablar, en cambio, sobre el profesionalismo de los guardaparques del Parque Nacional El Cajas. No fue un tema que trascendió a noticia, pero la desaparición de personas en el parque fue atendida de una manera expedita, muy profesional, por los guardaparques del Parque Nacional El Cajas, y es satisfactorio saber que se cuenta con gente con esa capacidad. Ojalá no suceda por los problemas de Etapa algo similar con lo del Ministerio del Ambiente y se mantenga este importante equipo humano en este sitio emblemático de la ciudad de Cuenca. Cualquier otro comentario sobre esta situación ecológica, medioambiental que vivimos contemporáneamente, biólogo Mejía. Bueno, hay que tener en cuenta lo que se nos viene, ¿no? El cambio de presidente es siempre, a veces a los que manejamos el tema ambiental nos preocupa, pues no sabemos cuáles sean las nuevas políticas, a pesar de que se lea o nos demos el trabajo de leer las propuestas de cada uno de ellos. Yo sí considero que la investigación es parte muy fundamental, lo que hacen las universidades públicas y privadas para la conservación.
y yo no he visto unas propuestas muy fuertes a través de los candidatos a presidencia de fortalecer el tema de investigación en las universidades. Entonces, yo particularmente a veces nos sentimos un poco con miedo de lo que vaya a pasar. Hoy en día, recordemos, tenemos una disminución de presupuesto, sobre todo en las universidades públicas, que estamos recortando proyectos, se quedan proyectos truncados. Entonces, eso yo creo que es una gran pérdida al aporte a la conservación. Yo creo que hay que fortalecer en esa área de la investigación. Hay algunos presidentes demagogos, creo yo, que piensan que con eliminar ciertas instituciones de educación superior van a lograr algo de votos, pero yo creo que realmente hay que considerar los presidentes que tengan una decisión y tengan una mentalidad hacia la investigación para poder, no solo en tema de ambiental, ¿no? En muchas áreas de la sociedad, la investigación es muy importante. Entonces, yo creería que hay que reflexionar mucho el voto a todos, ¿no? Sobre todo a la gente, adolescentes, a los jóvenes que están yendo a votar por primera vez o ya han votado. Reflexionemos en el voto, démonos el trabajo de revisar todas las propuestas y pensemos en el futuro del país, en la conservación. Recordemos que hay muchas ciudades que no, en temas de planes de herramientas no tienen mucho presupuesto incluso para poder ejecutar proyectos de conservación. Entonces, yo creo que hay que pensar y reflexionar nuestro voto para el próximo año y tratar de que las cosas mejoren y continuar investigando. Al menos nosotros desde la Universidad de Cuenca nos dedicamos a investigar este tema de fenómenos atmosféricos que hemos visto que de alguna forma han ido cambiando, ¿no? Es un buen mensaje el suyo al cierre de este diálogo, biólogo Mejía. Basta ver, e invitamos a usted, a todos los oyentes, a revisar el New York Times. Hay un artículo allí sobre el actual presidente Donald Trump y el enorme daño que ha hecho desde su escritorio, desbaratando prácticamente centenares de proyectos de investigación relacionados con el medio ambiente, reduciéndoles a una mínima expresión a las entidades de gobierno en los Estados Unidos que se encargan de esto, cortando los fondos de investigación a las universidades, etcétera, etcétera. Es muy importante que sepamos elegir bien a los políticos que gobiernan también para proteger a la naturaleza y al medio ambiente. Gracias al biólogo Danilo Mejía, catedrático universitario, quien ha comentado algunas generalidades sobre temas ambientales que preocupan y son importantes para la ciudad de Cuenca.